¿Qué se oculta detrás de una sonrisa perfecta y una vida de ensueño? ¿Cómo un hombre que parecía tenerlo todo se convirtió en el protagonista de uno de los actos más devastadores de los últimos tiempos? En este envío vamos a adentrarnos en una historia que sacudió al mundo entero. Pero te advierto, nada es lo que parece. Hoy, ¿en la realidad lo supera? Vamos a sumergirnos en uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos. El caso de Chris Watts. Para muchos era el esposo perfecto, el padre ejemplar. Pero detrás de esa imagen familiar se ocultaba un abismo de secretos, traiciones y decisiones impensables. ¿La tragedia pudo haberse evitado? ¿O era una bomba de tiempo esperando explotar? Te aseguro que esta historia real no solo supera cualquier película de terror, sino que te va a dejar preguntándote cuánto realmente conocemos a las personas que tenemos al lado. A simple vista, la vida de Christopher Watts parecía salida de un catálogo de sueños americanos. Una casa moderna en un suburbio tranquilo de Frederick, Colorado. 2 hijas pequeñas de sonrisa contagiosa y una esposa carismática que compartía cada momento familiar en redes sociales. Shanann Watts era de esas personas que iluminaban una habitación apenas cruzaban la puerta. Siempre con energía, siempre con palabras de amor hacia su esposo e hijas. En cada publicación, en cada video, ella retrataba a Chris como el marido ideal. Un hombre trabajador, dulce y un compañero de vida excepcional. Las imágenes mostraban desayunos familiares, salidas al parque, abrazos espontáneos y regalos sorpresa. Desde afuera, parecía que nada podía empañar esa felicidad. Era la clase de vida que muchos aspiran a construir, un ejemplo perfecto llamado sueño americano. Pero, como tantas veces ocurre, las apariencias eran apenas un delicado velo ocultando una realidad mucho más perturbadora. Shanann Watts, que había enfrentado numerosos desafíos personales, incluyendo problemas de salud, encontró en Chris un apoyo que parecía incondicional. Se casaron en 2012 y no pasó mucho tiempo antes de que formaran una familia. La llegada de Bella y Celeste completó ese cuadro de perfección. Se mudaron a una casa grande en un barrio nuevo, con vecinos amigables, jardines cuidados y niños jugando en las aceras. Todo, absolutamente todo, parecía indicar que los Watts vivían una vida plena y feliz. Pero mientras Shanann trabajaba incansablemente para sostener su hogar y criar a sus hijas, algo comenzó a cambiar en la sombra. Chris, que había sido descrito como tímido, reservado pero devoto, empezó a transformarse de formas casi imperceptibles. Nadie, ni siquiera Shanann, lo vio venir. Era el tipo de cambio que se desliza como una serpiente en la oscuridad. Silencioso, letal e imposible de detener una vez que alcanza su objetivo. Con el tiempo, Chris dejó de ser el hombre atento que ella había conocido. Se volvió distante, frío, como si cada abrazo y cada te amo fueran actos ensayados, vacíos de significado. Shanann, siempre perceptiva, comenzó a sentir esa distancia, aunque luchaba por justificarla. Tal vez el estrés del trabajo, pensaba, tal vez la presión económica o simplemente una mala racha. Ninguna madre de familia quiere imaginar que su mundo entero podría estar desmoronándose en silencio. La fachada seguía intacta para el resto del mundo. Las fotos familiares seguían acumulando me gusta y comentarios de admiración. Los vecinos seguían viendo a Chris como el tipo simpático que jugaba con sus hijas en el jardín. Nadie sospechaba que la perfecta postal de felicidad que compartían estaba a punto de convertirse en un oscuro recordatorio de lo fácil que es ocultar los secretos más terribles tras una sonrisa. Nadie imaginaba que detrás de ella ya se estaba gestando uno de los crímenes más impactantes de los últimos años. No existen transformaciones verdaderamente instantáneas. Siempre hay señales, pequeños destellos de verdad que se filtran a través de las grietas. Pero a veces, las señales son tan sutiles que se pierden entre la rutina diaria. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la vida de los Watts. A medida que los meses avanzaban en 2018, Chris comenzó a cambiar, pero no de una manera que levantara sospechas inmediatas. Sus movimientos eran discretos, sus distancias emocionales parecían justificables. El tipo de señales que, vistas en retrospectiva, resultaban aterradoras,
pero en el momento parecían apenas irritantes o desconcertantes. Shanann, siempre intuitiva, fue la primera en percibirlo. En mensajes a sus amigas cercanas, expresó su frustración y tristeza. Chris ya no mostraba interés físico en ella, algo que, después de años de matrimonio y 2 hijas, podía explicarse de 1000 formas. El estrés, el cansancio, la presión económica. Shanann intentaba racionalizarlo, aferrándose a la esperanza de que solo era una fase pasajera. Sin embargo, había más. Chris comenzó a obsesionarse con su apariencia. Perdió peso de forma drástica. Se inscribió en un gimnasio y de pronto su ropa casual fue reemplazada por atuendos más ajustados y más juveniles. Este tipo de cambios, aunque no alarmantes por sí solos, suelen ser indicadores clásicos de alguien que está buscando impresionar a una nueva persona. Y, efectivamente, así era. Lo que Shanann no sabía era que Chris había iniciado una relación amorosa con Nicole Kessinger, una compañera de trabajo que, hasta entonces, no formaba parte de su vida familiar. Chris le había dicho a Nicole que estaba en proceso de divorcio, otra de las muchas mentiras que comenzó a construir como un castillo de naipes que inevitablemente colapsaría. Mientras tanto, Shanann seguía documentando su vida en redes sociales. La dicotomía era brutal. Mientras ella publicaba mensajes amorosos celebrando su matrimonio, Chris escribía mensajes secretos, mantenía citas ocultas y comenzaba a imaginar un futuro sin su esposa ni sus hijas. Incluso en su cumpleaños, Shanann notó la frialdad. Durante un viaje de negocios en el verano de 2018, le escribió a una amiga: Chris no me tocó ni una sola vez. Ni siquiera me miró. No sé qué está pasando. Sus palabras eran un grito silencioso, una súplica de ayuda que pasó desapercibida. En su entorno más cercano, nadie percibía el abismo que se estaba abriendo bajo sus pies. Para los vecinos, seguían siendo esa familia modelo que todos admiraban. Para las redes sociales, seguían siendo la pareja perfecta. Pero detrás de cada foto sonriente, la oscuridad crecía, silenciosa e implacable. Las pistas estaban allí, a plena vista, solo que nadie supo verlas a tiempo. La madrugada del 13 de agosto de 2018 parecía ser una más en el tranquilo vecindario de Frederick, Colorado. Pero dentro de la casa número 2825, algo indescriptible acababa de ocurrir. A la 1:48 am, Shannon Watts regresó a casa después de un viaje de negocios en Arizona. Su amiga y compañera de trabajo, Nicole Atkinson, la dejó en la puerta tras asegurarse de que había ingresado bien. A partir de ese momento, Shanann, junto con sus pequeñas hijas, desapareció de la faz de la tierra. Horas después, cuando Nicole no pudo contactarse con Shanann para una cita médica importante, su instinto le gritó que algo estaba mal. Llamadas sin respuesta, mensajes no leídos, silencio absoluto. Nicole se dirigió a la casa de los Watts, golpeó la puerta, llamó a gritos, pero nadie respondió. Observó, angustiada, que el auto de Shanann estaba en el garage, pero ni ella ni las niñas aparecían. Fue entonces cuando, desesperada, llamó a la policía. Pocos minutos después, un oficial de la policía local llegó al lugar. Lo acompañaron Nicole y el vecino más próximo, quien, inquieto, ofreció mostrar las grabaciones de su cámara de seguridad. El video era inquietante. En las primeras horas de la mañana, se veía a Chris Watts retrocediendo su camioneta hasta el garage, cargando objetos que parecían bultos envueltos, haciendo movimientos apresurados en la oscuridad. Cuando Chris llegó a la casa para encontrarse con el oficial, su comportamiento fue extraño. Nervioso, sudando a pesar del clima templado, hablaba demasiado, justificando acciones que nadie le había preguntado. Dijo que no sabía dónde estaba Shanann, que quizás se había marchado con las niñas en una especie de huida espontánea. Pero su versión no encajaba. Los agentes, entrenados para detectar señales de engaño, notaron algo más. Chris evitaba mencionar a su esposa y a sus hijas por nombre. Se refería a ellas en términos vagos. Ella, las niñas,
La desconexión emocional era alarmante. Mientras los vecinos observaban con creciente sospecha, Chris cometía errores cruciales. No podía explicar de manera convincente por qué había cargado su camioneta tan temprano en la mañana. No podía justificar la desaparición de los teléfonos de Shanann, su cartera, su medicación. Todo había quedado atrás. Todo, excepto ella y las pequeñas. La búsqueda oficial comenzó esa misma tarde. Voluntarios, agentes de la policía y helicópteros peinaron el área. Pero lo que nadie sabía era que la verdad estaba mucho más cerca de lo que podían imaginar. Y era mucho más siniestra. La casa de los Watts, la misma que parecía un refugio familiar perfecto, era ahora el escenario silencioso de un misterio desgarrador. A medida que las horas pasaban, las grietas en la fachada de Chris se volvían imposibles de ocultar. Lo que al principio parecía nerviosismo natural ante la desaparición de su familia, se fue transformando en un cúmulo de inconsistencias que no podían ser ignoradas. La policía, consciente de que cada segundo era vital, decidió someter a Chris a un interrogatorio formal en la estación. Pero no era cualquier interrogatorio. Esta vez había una herramienta adicional: el detector de mentiras. Chris aceptó voluntariamente. Quizás, en su interior, creía que podría engañar a la máquina tanto como había engañado a quienes lo rodeaban. Lo que no sabía era que el polígrafo, más allá de su precisión técnica, era también una poderosa herramienta psicológica. Era el escenario perfecto para exponer a alguien atrapado en una red de mentiras. La agente Lee, especialista en interrogatorios, fue quien condujo la entrevista. Con una calma desconcertante, le hizo preguntas simples, directas. Chris, con una sonrisa tensa y respuestas entrecortadas, intentaba mantener el control, pero su lenguaje corporal hablaba más fuerte que sus palabras. Cuando terminó la prueba, la verdad era innegable. Chris había fallado el polígrafo de manera rotunda. Y entonces, en ese momento de vulnerabilidad, la agente Lee cambió la estrategia. No lo confrontó con agresividad, no lo acusó, le dio una salida. Le sugirió con voz serena que quizás Shanann había hecho daño a las niñas y que él, en un acto de desesperación, había reaccionado. Era una táctica psicológica, ofrecerle una versión más aceptable de los hechos para quebrar su resistencia. Chris, exhausto y atrapado, finalmente se quebró. Con lágrimas en los ojos, dijo en voz baja: ella lastimó a las niñas y yo perdí el control. Pero esa no era toda la verdad. Era una versión distorsionada que intentaba minimizar su propia culpabilidad. Sin embargo, por primera vez, Chris Watts reconocía que su familia ya no estaba viva. La máscara había caído. En ese instante, el relato que había sostenido frente a las cámaras, frente a sus vecinos y frente al mundo entero, se desplomó como un castillo de naipes. Lo que seguía sería aún más aterrador: descubrir qué había hecho exactamente y dónde estaba su familia. Las autoridades sabían que estaban ante una tragedia de dimensiones inconcebibles, pero aún no podían imaginar el horror completo que estaba a punto de revelarse. Tras su confesión parcial, Chris aceptó guiar a las autoridades hasta donde había ocultado los cuerpos. La revelación dejó sin aliento a todos los presentes. Los llevó hasta una petrolera, la empresa para la que trabajaba como operador de campo. Un terreno vasto, aislado, rodeado de tanques de petróleo y estructuras industriales. Un lugar donde el ruido del viento borraba cualquier rastro de gritos, donde nadie iría a buscar. El 15 de agosto de 2018, equipos de búsqueda llegaron al sitio. Lo que encontraron fue algo que ningún entrenamiento podría haberlos preparado para afrontar. A poca distancia de los tanques, descubrieron un área de tierra removida. Cavando con extrema precaución, hallaron el cuerpo de la mujer de Chris, enterrado en una tumba poco profunda, envuelta en una sábana que coincidía con la ropa de cama faltante de su casa.
Pero eso no era todo. Los investigadores notaron algo inusual en los enormes tanques de almacenamiento de petróleo. Cuando los abrieron, se toparon con una visión espeluznante. En su interior, sumergidos en crudo, Chris los había colocado cada una en un tanque separado, a través de pequeñas aberturas de tan solo 20 centímetros de diámetro. La logística cruel de esa acción revelaba no solo una frialdad extrema, sino también una planificación perturbadora. El petróleo, además, dificultaría la descomposición visible, como si Chris hubiese intentado borrar toda huella física de sus crímenes. Una estrategia siniestra para esconder lo irreparable. Cada recuperación fue una operación delicada. Los forenses trabajaron incansablemente protegiendo cada fragmento de evidencia. Las imágenes que sugirieron de aquel día estremecerían incluso a los más endurecidos agentes de la ley. La autopsia posterior revelaría datos aún más desgarradores. Shanann había sido estrangulada. Bella y Celeste, de la misma manera, habían luchado por sus vidas en sus últimos instantes. Especialmente Bella, que tenía heridas defensivas que sugerían que había intentado resistirse. Estos descubrimientos rompieron cualquier narrativa que Chris hubiese intentado imponer. La imagen que proyectaba de ser un padre desesperado quedó pulverizada ante la realidad brutal de los hechos. La opinión pública, que al principio había querido creer en su dolor frente a las cámaras, reaccionó con una mezcla de horror, furia e incredulidad. El caso, ya nacional, empezó a cruzar fronteras, despertando una indignación que crecería exponencialmente los días siguientes. Y mientras el mundo entero exigía justicia, Chris estaba cada vez más solo, atrapado en el laberinto oscuro que él mismo había creado. Cuando la verdad salió a la luz, la gran pregunta que resonaba en todos los medios, en cada hogar y en cada rincón de internet, era una sola. ¿Por qué? ¿Qué podía llevar a un hombre que frente al mundo era un esposo amoroso y un padre delicado a cometer una atrocidad tan inimaginable? La respuesta, aunque impactante, empezó a delinearse con claridad a medida que los investigadores desentrañaban la doble vida de Chris. Durante el verano de 2018, mientras Shanann viajaba para visitar a su familia y trabajar en su negocio, Chris inició una relación extramarital con una compañera de trabajo, Nicole Kessinger. Nicole describió a Chris como un hombre en proceso de divorcio, alguien que buscaba empezar de nuevo. Le habló de un matrimonio feliz, de una vida atrapada y de sueños rotos que quería dejar atrás. Pero lo que Nicole no sabía, o no quiso ver, era que Chris estaba mintiendo desde el principio. A medida que su aventura avanzaba, Chris cambió. Perdió peso, renovó su imagen, se volvió más distante con Shanann y sus hijas. Incluso empezó a buscar apartamentos para vivir solo. Era evidente que deseaba borrar su vida anterior para construir una nueva, libre de responsabilidades. Sin embargo, el divorcio no era una opción sencilla para Chris. Estaba endeudado hasta el cuello. El matrimonio con Shanann implicaba hipotecas, préstamos y problemas financieros que lo agobiaban. Un divorcio no solo significaría perder su estabilidad económica, sino también exponerse a batallas legales, manutención infantil y, sobre todo, destruir su imagen pública. Y para alguien como Chris, obsesionado con las apariencias, eso era intolerable. Así que, en su mente distorsionada, surgió una solución monstruosa: eliminar a su familia para empezar de cero, sin cargas, sin escándalos de divorcio, sin responsabilidades. Un nuevo comienzo a costa de la vida de su familia. Lo más perturbador era la frialdad con la que lo planeó. En los días previos al crimen, Chris se mostraba cariñoso en mensajes de texto, enviaba selfies sonrientes a Shanann y jugaba con sus hijas. Una actuación meticulosa que dejó en claro que no fue un impulso momentáneo, sino un acto premeditado. Las búsquedas en su historial de internet reforzaron esta teoría. Había buscado frases como cómo comenzar una nueva vida, cuánto cuesta un anillo de compromiso y cómo tener una relación amorosa sin obstáculos. La respuesta a la gran pregunta era:
Finalmente, tan devastadora como simple. Chris eligió el egoísmo absoluto. Eligió su deseo personal sobre la vida de su propia familia. Y lo más escalofriante es que, hasta último momento, intentó convencer al mundo de que él era una víctima. Aunque Chris había admitido inicialmente una versión distorsionada de los hechos, la verdad completa tardó meses en salir a la luz. Lo que revelaría después, en una serie de entrevistas dentro de prisión, sería aún más escalofriante que todo lo que el público conocía hasta ese momento. En noviembre de 2018, luego de declararse culpable para evitar la pena máxima, Chris fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Pero su historia no terminó en la sala del tribunal. Desde su celda en la prisión estatal de Dutch, en Wisconsin, a donde fue trasladado por su seguridad, Chris empezó a recibir visitas de investigadores del FBI, de la policía local y del Departamento de Investigación Criminal de Colorado. Lo que comenzó como un encuentro de rutina se transformó en una confesión desgarradora, con detalles nunca antes revelados. Chris describió con una frialdad perturbadora cómo la madrugada del 13 de agosto de 2018, tras una discusión con Shanann en su dormitorio, se subió sobre ella y la asfixió hasta quitarle la vida. Luego envolvió el cuerpo de Shanann en una sábana, lo bajó por las escaleras, lo cargó en su camioneta junto a sus 2 hijas pequeñas y condujo hacia la petrolera. Durante ese macabro trayecto de más de 40 minutos, Bella y Celeste se sentaron junto a la que fue su madre. Una escena tan atroz que, aún hoy, resulta difícil de procesar. Al llegar, primero enterró a Shanann apresuradamente en un terreno alejado, pero su monstruosidad no terminó allí. Con una frialdad escalofriante, les quitó el aliento a Bella y Celeste en el asiento trasero de su camioneta. Luego colocó sus cuerpos en los estanques de petróleo. Cada palabra de Chris en esas grabaciones de la confesión despojaba cualquier rastro de humanidad que pudiera quedarle. Lo relataba sin lágrimas, sin pausas significativas, como quien cuenta una rutina mecánica. Esta revelación pública destruyó por completo cualquier duda residual de su culpabilidad. Ya no había cabida para interpretaciones, ya no había margen para la compasión. La verdad brutal, cruda y devastadora quedó expuesta. Y con ella, el mundo entendió que el verdadero rostro del mal, muchas veces, no es el del monstruo evidente, sino el del vecino sonriente que todos creen conocer. El caso de Chris Watts no solo estremeció a la comunidad local de Frederick, Colorado, sino que desbordó los límites del estado, capturando la atención de todo Estados Unidos y el mundo entero. El caso se convirtió en un fenómeno mediático, un tema de conversación en cada hogar y oficina y hasta en las redes sociales. Lo que más conmovió a la opinión pública fue la aparente normalidad de la vida de los Watts. No se trataba de una familia problemática, ni mucho menos de un hogar marcado por conflictos familiares. Shanann era una mujer exitosa, dedicada a su familia, y Chris parecía ser el esposo perfecto. Se tomaban selfies juntos, compartían momentos felices en redes sociales y presentaban una vida ideal ante el mundo. Pero detrás de esa fachada de perfección se ocultaba la oscuridad más abismal. Los medios de comunicación explotaron el contraste entre la imagen pública y la realidad macabra. La noticia se compartió rápidamente en Twitter, en Facebook, Instagram y todos los canales de noticias. Los detalles del caso, las entrevistas y las imágenes de la familia Watts fueron vistas millones de veces. En poco tiempo, el nombre de Chris Watts se convirtió en sinónimo de un hombre común convertido en monstruo. Las teorías sobre su motivación, su perfil psicológico y las implicaciones sociales de su crimen fueron discutidas en foros, programas de televisión y podcast. Uno de los momentos más conmovedores fue la aparición de los padres de Shanann en los medios. Frank y Sandra, los padres de Shanann,
quienes habían sido testigos del amor y la devoción que su hija sentía por su familia, compartieron su dolor en entrevistas desgarradoras. Frank, el padre, clamó justicia, asegurando que el hombre que había destruido a su hija y a sus nietas ya no era el hijo político que él conocía. En las calles de Colorado, el caso se convirtió en un tema de conversación constante. Los vecindarios, una vez tranquilos, se llenaron de flores y carteles en honor a las víctimas. Las autoridades locales, que inicialmente recibieron elogios por su rapidez en la investigación, comenzaron a enfrentar una presión aún mayor para asegurar que Chris pagara por su crimen. Pero lo que verdaderamente mantuvo a la gente pegada a las pantallas fue la naturaleza inexplicable del crimen. La sociedad no podía comprender cómo un hombre que parecía tenerlo todo, una familia, un empleo estable, una vida social activa, pudiera hacer algo tan brutal. La pregunta que más se repitió en todos los medios fue: ¿cómo pudo alguien tan aparentemente normal cometer semejante atrocidad? Los psicólogos y criminólogos se dieron cita en programas de televisión y entrevistas para analizar a Chris. Sus conclusiones fueron escalofriantes. Había una combinación de egoísmo, narcisismo y una incapacidad de comprender el sufrimiento humano. En su mente, la vida de su familia simplemente no valía tanto como su propia felicidad y sus deseos. El caso no solo atrajo la atención de Estados Unidos, sino que también llegó a audiencias internacionales. El mundo entero se preguntaba cómo podía ocurrir algo tan horrendo en el corazón de una sociedad tan avanzada y próspera. Pero mientras el morbo y la fascinación por el crimen crecía, también lo hacía el dolor de los sobrevivientes. Nicole Atkinson, la amiga de Shanann que había iniciado la búsqueda cuando no respondió a sus mensajes, expresó su tristeza por no haber podido salvar a su amiga. La historia de su valentía y la dedicación con la que buscó a Shanann se volvió otro punto de discusión en los medios. Con la confesión de Chris Watts y su condena a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, muchos pensaron que el caso estaba cerrado. Sin embargo, la controversia sobre la justicia para las víctimas y la pregunta de si realmente había recibido una condena adecuada nunca se disolvió. La condena fue el resultado de un acuerdo de culpabilidad, lo cual significaba que no habría un juicio público ni un enfrentamiento en el tribunal sobre la culpabilidad de Chris. A cambio de su declaración de culpabilidad, se evitó lo que habría sido una desgarradora exposición pública de los detalles más crudos y grotescos del crimen durante el juicio. Este acuerdo fue criticado por muchos, ya que permitió que Chris evitara enfrentar una posible pena de muerte, lo que en el estado de Colorado, al ser uno de los pocos estados que aún aplica la pena capital, hubiera sido una opción viable. Sin embargo, la familia de Shanann y las autoridades locales expresaron su alivio por la rapidez con la que se resolvió el caso, aunque a costa de sacrificar el juicio completo. La pregunta clave fue: ¿la pena de prisión perpetua es suficiente castigo por el horror que Chris Watts infligió a su familia? La opinión pública estaba dividida. Por un lado, muchos pensaban que 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional era un castigo apropiado para alguien que había cometido crímenes tan indescriptibles. Pero por otro, había quienes sentían que el hombre que mató a sus propias hijas y esposa no merecía vivir. Lo que agudizó aún más la controversia fue la fría actitud de Watts durante el juicio. En ningún momento mostró arrepentimiento genuino, ni intentó comprender el dolor que había causado a las víctimas. En entrevistas posteriores, se mostró distante y sin emoción al hablar de su crimen. No hubo lágrimas ni gestos de remordimiento. La defensa, en un intento de comprender la psicología de Chris, argumentó que había actuado bajo una enorme presión psicológica debido a la relación con su amante y su necesidad de comenzar una nueva vida. Pero esa justificación fue rechazada por la mayoría, pues no explicaba cómo la violencia de Chris había escalado a tal punto de matar a su propia familia. Mientras permanecía tras las rejas, las voces de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas continuaban siendo un eco constante. El padre de Shanann expresó su desacuerdo con el trato de su yerno. En numerosas entrevistas, habló de cómo Chris traicionó la confianza de su hija y cómo su familia, que en algún momento había visto un futuro brillante, se vio destruida por su comportamiento.
Los periodistas y psicólogos criminales continuaron analizando el caso, tratando de entender las motivaciones detrás del crimen. Las teorías comenzaron a girar alrededor de la posible existencia de un trastorno de personalidad narcisista o incluso psicopatía. Algunos comenzaron a comparar a Chris con otros infames asesinos en serie, como Ted Bundy o John Wayne Gacy, aunque el caso no encajaba completamente con ese patrón. Mientras tanto, en la prisión, las autoridades comenzaron a investigar más a fondo la vida de Watts dentro del sistema penal. ¿Cómo sobreviviría él en un entorno donde su crimen era tan conocido y tan despreciado por otros reclusos? Casos como los de Chris a menudo son considerados los presos más vulnerables y despreciados, lo que generaba especulaciones sobre la seguridad de él en la cárcel. Tras su condena, Chris Watts fue transferido a una prisión de máxima seguridad en Wisconsin, lejos de su familia y de las miradas curiosas del público. El hombre que había hecho headlines a nivel mundial por el asesinato de su esposa e hijas, ahora pasaba sus días en una celda, donde el mundo de la fama que había construido se desvaneció en el olvido. ¿Cómo es la vida para alguien como Chris Watts dentro de una prisión de alta seguridad? Desde el momento de su arresto, Chris fue aislado del resto de los prisioneros. El motivo principal no era otro que su crimen. A diferencia de otros prisioneros que tienen más libertad de movimiento dentro del sistema penal, Chris vive bajo condiciones estrictas de vigilancia. Esto es una medida de seguridad para protegerlo de posibles represalias de otros reclusos. En un entorno tan hostil, cualquier intento de acercarse a otros podría significar un peligro inmediato para él. No disfruta de libertades normales como las visitas o las actividades grupales. El aislamiento en su celda es casi completo. Se le ha restringido el contacto con otros reclusos para evitar cualquier tipo de conflicto, y es raro que se le permita hacer algo fuera de las estrictas rutinas que siguen los prisioneros de máxima seguridad. Aunque algunas fuentes informan que Chris parece adaptarse al ritmo de la vida en prisión, su comportamiento sigue siendo un tema de interés para los psicólogos. En las entrevistas que ha dado a los oficiales, sigue mostrando una sorprendente falta de remordimiento. No se ha mostrado realmente arrepentido por sus crímenes, y esto ha sido comentado por varios expertos en criminología. ¿Es esta falta de remordimiento genuina o simplemente una forma más de manipular el entorno para obtener beneficios dentro de la cárcel? Lo cierto es que, según las evaluaciones de los oficiales, Chris sigue manteniendo una actitud controladora y manipuladora, incluso dentro del sistema penal. Aunque ya no tiene el control de su vida como lo tenía en el exterior, sigue buscando formas de destacar o conseguir lo que quiere. Sus rutinas diarias en prisión son similares a las de otros reclusos de máxima seguridad, pero con algunas restricciones adicionales debido a su notoriedad. Durante el día se le permite hacer ejercicio, pero siempre bajo estricta revisión. Sus interacciones con otros reclusos son mínimas y su único contacto en el exterior es limitado a algunas llamadas telefónicas y correspondencia escrita. Las autoridades penales aseguran que mantiene una actitud relativamente calmada y sigue una rutina diaria de lectura y ejercicio, lo que lo ha ayudado a que se mantenga estable emocionalmente. Sin embargo, se especula que las largas horas de aislamiento y la soledad en la prisión están comenzando a hacer mella en su psique. La falta de interacción social podría, a largo plazo, intensificar el efecto de su narcisismo y su incapacidad de empatizar con los demás. Bueno, llegó el momento de la reflexión o de la conclusión. Obviamente que está de más decir lo que hizo Chris es una locura, es algo completamente repudiable y aberrante, pero estuve leyendo acerca de varias teorías que hay acerca de su narcisismo, de que era por un tema de que él quería tener el control de su vida, que era por su amante, que era por el tema de las deudas que tenía y de algo que lo ataba siempre al mismo lugar. Y por lo menos para mí la teoría que más encaja con todo es la del amante, ya que vengo viendo cómo viene la historia y lo que me termina por ahí de cerrar el círculo de cero sospechas de que es por ahí es justamente sus búsquedas en internet. El hecho de que quiera rehacer su vida de cero, que busque lo que vale un anillo de compromiso. Creo que son cosas que, por lo menos ya les digo, en mi opinión, hacen que me quede con esa teoría. Me gustaría que ustedes en los comentarios también dejen las suyas y obviamente que me digan qué opinan acerca de este caso. Si te ha intrigado el caso de Chris Watts, no olvides darle like, suscribirte
y activar la campanita para más contenido de crímenes reales y misterios sin resolver. Además, te invito a que le eches un ojo al resto de videos de nuestro canal, ya que hemos tratado casos de asesinos seriales tan fascinantes como aterradores. Y si querés apoyar aún más este proyecto, ahora podés hacerte miembro del canal y acceder a contenido exclusivo, adelantos especiales y otras sorpresas pensadas para las mentes más curiosas. Una vez más, y como ya es costumbre, infinitos son los casos y sé que a ustedes les gusta mucho la ficción, pero como siempre, la realidad lo supera. Hasta la próxima.